Bueno, ahí estamos. Profe, ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Ya nos hemos ido Buenas saludando nuevamente. Que quede el video prolijo y ordenado también. Acá con los valientes que han sobrevivido al encuentro anterior. Los valientes que han sobrevivido. Y Estuvo del tan lado virtual, interesante. ánimo y paciencia, ánimo y paciencia. Bueno, igualmente ya estamos, suerte, digamos. Si querés. Yo después disparo, ustedes se quedan. Pero bueno, una alegría compartir este cuarto encuentro que va a ser el cierre del módulo, de un módulo, como habíamos dicho la semana pasada, que intentó o intenta o intentaremos pensar en esta clave de evangelización. Entonces, me parecía importante, esto es un recurso que alguno lo puede cansar, pero a mí me parece que es interesante hacerlo, como esta pequeña clave de recapitulación, ¿no? Empezamos planteando la cuestión de la evangelización, entendiendo que la evangelización es la identidad de la iglesia, entendemos que la evangelización no es una cuestión solitaria o de francotiradores, sino que es una cuestión comunitaria. Hoy, en nuestro lenguaje eclesial, recuperamos la idea de sinodalidad, ya no como un posible, sino como la identidad misma de la iglesia. La sinodalidad no es una posibilidad, no es una metodología, porque ese es un error muy común, ¿eh? Un error muy común es plantear la sinodalidad como una metodología de ser iglesia, y no es una metodología. Sí, no es una metodología, sino que es la forma de ser iglesia, es la identidad de la iglesia. Por eso decimos, somos iglesia sinodal. ¿Sí? Usamos el ser, la palabra ser, ahí el somos. No es nos hacemos una iglesia sinodal, simulamos una iglesia sinodal. Por este periodo vamos a hacer una iglesia sinodal y luego la vamos a dejar de hacer. Si la dejamos de hacer, no entendimos nada, digamos. Esa sería un poco la lógica de este planteo que Francisco recupera, que el Papa León lo profundiza. Recuerdo cuando falleció Francisco, bueno, por la suerte de que se han dado algunas cosas, pude participar como expositor en un congreso de teología sinodal, que bueno, el Papa había invitado a producir sobre esa cuestión, y bueno, mandó una ponencia, tuve la suerte de que la ponencia quedó, fue la única ponencia de Argentina, entonces bueno, tuve la gracia que aquí en la diócesis me ayudaron, especialmente en el área de educación, a poder viajar a Colombia, que bueno, la verdad que era imposible. Me dieron una mano y pude viajar al SENA, a estar ahí, bueno, entre todos monstruos, digamos, fue una cosa fabulosa. Y bueno, y ahí quedó en contacto un grupo que se llama Teología Sinodal en el CELAM, y después le cambiaron el nombre, Intentando Teología Sinodal en el CELAM. Bueno, en el grupo es interesante porque hay gente de mucho renombre, gente que está en la reflexión teológica latinoamericana, y que bueno, que son los que después nosotros leemos, ¿no? Los documentos que nos llegan y demás, que son documentos que produce esta gente. Entonces es interesante leerlos, ver qué opinan. Y se armó, me acuerdo, un debate tremendo el día que murió Francisco. Ahora, ¿qué va a pasar con el sínodo? Estábamos pronto a la instancia de definiciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Se va a convocar? ¿No va a convocar? Es potestad del secretario. No es potestad del secretario, es potestad. Bueno, toda una discusión, me acuerdo, monumental. Asume el Papa León y de vuelta a la discusión. El Papa, ¿qué va a hacer? Y interesante la actitud del Papa, como cuando le preguntaron, che, ¿qué va a pasar con el sínodo? Así como, y nada, porque es la forma de ser de iglesia, entonces no se trata de empezar o no empezar, de hacer o no hacer, se trata de ser, justamente. Entonces, el CELAM es la Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el Caribe, ese es el CELAM. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado la vez pasada estos documentos latinoamericanos, que eran las conferencias episcopales de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, Río de Janeiro, allá preconciliar, por eso no lo contamos? Son esos documentos que yo les contaba que si uno se va a leer Aparecida, encuentra párrafos textuales de Evangelii Gaudium después.
porque en ese documento había estado Bergoglio como en la redacción del documento. Bueno, entonces digo, traigo esta discusión porque me parece fabulosa, ¿no? Todos estos intelectuales debatiendo sobre el sínodo y el Papa diciendo, no pasa nada, digamos, porque esta es la forma de ser iglesia. Entonces, cuidado, no equivocarnos. Entonces, ahí arrancó el eje de reflexión. En el segundo encuentro planteamos las estructuras de animación pastoral, las estructuras que canalizan esta praxis de evangelización. Vimos la organización de la diócesis, pudimos ver referentes, grupos, hablamos de la idea de conocer para articular una mejor misión evangelizadora. Muchas veces ¿no? Tenemos la tentación intraeclesial de que tras que somos pocos, competir entre nosotros, ¿no? Esa cuestión de ver y rankear, ¿no? Somos expertos en ranking. No, acá hay más pibes, acá hay menos pibes, acá hay más movimiento de Cáritas, menos movimiento, más organización. ¿No? Recreando una lógica que lejísimos está de ser evangélica, digamos, lejísima está de ser evangélica. Pero bueno, también muestra en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad. Entonces, bueno, en la diócesis, el esfuerzo enorme que se está haciendo por articular la praxis pastoral. Y este subrayado quería hacer hoy, como para empezar también, esta distinción que hacemos, ¿no? De optar por el concepto de praxis pastoral. En las orientaciones pastorales aparece la palabra praxis pastoral, y esto no es ingenuo, ¿sí? En vez de usar la palabra práctica, usamos la palabra praxis, porque la praxis, habíamos dicho, es un movimiento espiralado, esa sería la forma, de acción, reflexión, transformación, acción, reflexión, transformación, y espiralado porque se despliega en la historia, entendiendo que la praxis de evangelización también se extiende o se proyecta en la historia. ¿Para qué en la historia? Un marxista diría, porque la historia es el fin último de la persona, diría un marxista. Por eso los marxistas son materialistas. Para nosotros la historia no es el fin. El mundo no se termina en la historia cronológica, sino que se termina en la parusía, que es la consumación del kairos por sobre el cronos. Para nosotros, esto es un misterio de la fe. Nosotros entendemos que la vida es la vida eterna y que acá somos peregrinos, o como nos invita el jubileo, ¿no? Peregrinos de la esperanza, justamente porque esperamos algo contra toda esperanza. Caminamos en la tierra para llegar a la vida eterna. Por eso la praxis nos ayuda a reconocer esa dimensión de peregrinaje que tiene nuestra praxis de evangelización. Y aquí hay que tener cuidado, porque por eso evitamos la palabra práctica, porque la práctica tiene un inicio y un fin. Nosotros entendemos que la praxis no tiene fin, porque es justamente la iglesia que peregrina, que no empieza ni termina con nosotros. Y esto también es importantísimo pensarlo en la dinámica pastoral de nuestras comunidades y de evangelización. ¿Cuántas veces pensamos que la evangelización empieza y termina con nosotros? Entonces nosotros tenemos la primera y la última palabra, ¿no? Lo que digo me hago plenamente cargo de lo que voy a decir. Pero ¿cuántas veces nos pasa que por tener comunidades pastorales, vamos a usar la palabra inmaduras, comunidades pastorales inmaduras, el proyecto pastoral es el cura que está de turno? Se va el cura y atrás del cura se fue toda la praxis pastoral, todo el proyecto pastoral, y hay que volver a armar, ¿no? Y cuando van a cambiar un cura aparecen las juntadas de firmas, aparece... Pero eso quiere decir que no entendimos absolutamente nada. Ese es un discernimiento interesante para hacer. Porque uno dice, che, pero la comunidad se encariñó con el cura, la comunidad... Por ejemplo, un ejemplo, habría muchísimos otros ejemplos, y uno dice, claro, no entendimos nada, porque el cariño, el afecto humano está, pero nuestra fe nos invita a un cariño y a un afecto mucho más grande y mucho más trascendente, que es Dios. Entonces, hay
interesante poner la preguntita en el discernimiento, ¿no? ¿A quién seguíamos? ¿A Dios o a una persona? Digo, y si seguíamos a una persona, ¿cuál es la diferencia entre militar o un político en todo caso? Que de última hasta tiene menos consecuencias, ¿se entiende? Porque nos genera menos culpa de última, ¿se entiende? Es mucho más fácil, o seguir un equipo de fútbol, o seguir a, no sé, buscar otro tipo de ídolos que nos exigen menos que seguir a Jesús. ¿Se entiende entonces? Me cortan, ¿eh? Si no se entiende, o si soy bruto, o si no están de acuerdo, me cortan. Yo en esto, esta es una idea irrenunciable que tengo. Que me parece que cuando pasan estas cosas, a mí sí me prende ahí como la pregunta, ¿no? Y les comparto una fragilidad totalmente mía, total esto. No hagan recortes ni se rían de mí en las redes sociales. Pero no sabemos si acá hay algún influencer por las dudas. Y tampoco tenemos la certeza de que existan los que están acá del otro lado de la compu, así que cualquier cosa no pasa nada. No, sí, estamos. Pero no sabemos si son avatars, capaz son avatars hechos con inteligencia artificial. Yo soy director, por eso hablo no para ser autorreferencial, sino que yo intento rezarlo y pensarlo para conmigo, digamos, que es lo que yo puedo manejar, ¿no? Soy director de una escuela. Y todo el tiempo me hago la pregunta, ¿no? Si yo me voy de la escuela, ¿qué cosas se van conmigo y cuáles quedan? ¿No? Y bueno, y a veces es re duro pensar que muchas cosas que si yo me voy se van a ir conmigo porque no tengo la suficiente madurez para iniciar procesos. Porque a todos nos gusta que nos aplaudan, a todos nos gusta que nos digan, che, sos bueno, ¿eh? Pero bueno, es catastrófico porque ahí perdemos el centro. Entonces el centro deja de ser Dios y pasa a ser uno. Entonces es una tensión permanente en la que todos los agentes pastorales deberíamos someternos a ese, permítanme la palabra, a ese examen de conciencia pastoral, si ustedes quieren, de decir, bueno, a ver, ¿y yo qué estoy generando? ¿Genero dependencia o genero que el otro se enamore cada vez más de Jesús? ¿Promuevo el seguimiento de Jesús o promuevo el seguimiento de Emiliano? ¿Se entiende? Mi praxis de evangelización hace que el otro se encuentre con Dios o hace que cada vez se encuentre más conmigo. ¿Está? Entonces, ahí hay un punto de discernimiento, me parece, brillante para pensar. Pero bueno, esto es un asterisco, esto es un postdata que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Escuela primaria o secundaria? Secundaria. Con los adolescentes. ¿Quién es el centro de la escuela? ¿Tu práctica? No. Intentamos que sea Dios, hacemos lo que podemos para que sea Dios. El sector para mí, lo más importante no era seguir al director, era el centro mío de mi trabajo eran mis alumnos, los jóvenes. Yo trabajé en la secundaria, pero pública. Yo estoy en la educación pública, me encanta. Y tengo algo muy... Bueno, lo digo igual, total, ya está, es el último módulo, ánimo. Hay algo ahí que es complejo también. Yo trabajo en la escuela pública, me encanta la escuela pública, soy un férreo defensor de la escuela pública. Y hay algo que me genera un poco de, también algunos signos de pregunta y unos signos de alerta también. Porque a veces siento que es más fácil vivir mi fe en la escuela pública que en la escuela confesional. Eso es algo que me lo pregunto muchas veces también. ¿Por qué me resulta más sencillo? Y es como que me siento más liberado en un ambiente que a priori es de persecución o negación, que en un ambiente donde... ¿no? A veces siento que en algunos espacios confesionales, religiosos, es como que vivimos, ¿no? Cuidándonos la espalda, como midiéndonos, a ver hasta dónde sí, hasta dónde no. No, porque ¿qué puede decir? No, porque el comentario, no, porque... Digo, interesante. Es medio como para rezarlo, no tengo la respuesta, yo les vengo a traer mis traumas solamente y a compartir mis inquietudes. Pero para pensarlo, quizás no soy el único que lo piensa, por eso digo, voy constatando que somos varios los que a veces hacemos algunos de estos discernimientos. ¿Sí? Bueno, y de ahí que entonces el tercer y cuarto encuentro estén atravesados
por el cómo, la pregunta por el cómo. Entonces, el primer encuentro, la pregunta por el qué, ¿sí? El segundo encuentro, el tercero y el cuarto, atravesados por la pregunta cómo, ¿sí? Entonces, en el segundo, las estructuras de animación, estructuras que si no están llenas de rostros y personas, no sirven. Digo, eso también es otro. Al final nos vamos por los discernimientos, bueno, no importa. También son nutritivos. Estructuras, si lo digo yo, suena fiero, pero si lo dice Francisco, queda hermoso. Entonces vamos a citarlo directamente a Francisco, porque si lo digo yo, puedo quedar como un loco. En cambio, Francisco ya no lo podemos criticar, porque total, acá. Déjenme, acá, esto, dice así. Francisco, lo dice Francisco, así que si se enojan, cada uno del pueblo discute con Francisco en el cielo. En el punto 27 del Evangelio Gaudium, dice Francisco, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Interesantísimo. Una opción misionera capaz de transformarlo todo: costumbres, estilos, horarios, lenguaje, estructura eclesial. Y que esas estructuras sean el cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. O sea, para mí es fabulosa, digamos. Y lo dice Francisco, así que es fantástico. Digo, ¿cuántas veces las estructuras están vacías, no tienen contenido y nos volvemos locos intentando sostener cuestiones y somos tres gatos locos y tenemos más cargo que somos tres gatos locos y queremos llenar estructuras que si uno dice, ¿qué pasa con esa estructura? Termina siendo un peso que nos saca de lo esencial. Ahora, hago otro paréntesis, ya vamos como 17 paréntesis adentro del paréntesis. Yo soy un defensor de las estructuras, porque algunos me dicen, vos criticás. No, las estructuras son necesarias. Nada permanece sin estructura. Yo estoy en contra de los que dicen, hay que improvisar, no necesitamos las estructuras. No, mentira. Las estructuras nos permiten eso, que haya una praxis de evangelización organizada, y porque está organizada es sostenible en el tiempo. Nada que no esté organizado se puede sostener en el tiempo. No hay procesos que se puedan sostener en el tiempo. Ahora, cuando la estructura se convierte en estructuralismo, ¿sí? No es la estructura por la estructura. Ahí está, exactamente. Ahora, si la estructura nos favorece, nos impulsa, son lo suficientemente dinámicas para dialogar con el mundo actual, perfecto. Ahora, cuando sostenemos las estructuras por algo que para mí debería ser considerado una mala palabra dentro de la iglesia, cuando alguien dice, che, ¿por qué hacemos esto? Y alguien responde, porque siempre se hizo así, habría que gritar, como cuando alguien dice una mala palabra dentro del templo, no, ¿viste? O sea, como prohibido tendría que estar. Pero bueno, ese es un sueño, lo que estoy contando es un sueño. ¿No? ¿Por qué se hizo? ¿Y por qué siempre se hizo así? ¿Y por qué tenemos tal cosa? ¿Viste? No, siempre se hizo así, digamos. Bueno, siempre se hizo así, debería ser el enemigo de la evangelización. Hay un libro hermosísimo de espiritualidad, un libro de espiritualidad hermosísimo, una trilogía que cuenta la historia de los monjes cistercienses, ¿no? Los monjes cistercienses son una reforma de los primeros monasterios que aparecen, que se llaman, son 3 libros. El primero se llama Los 3 monjes rebeldes, el segundo
se llama La familia que alcanzó a Cristo, es la historia de San Bernardo de Claraval y toda su familia, que son todos santos. Y el tercer tomo se llama Incienso Quemado, que es la misión de los monjes cuando llegan aquí a América, llegan a Estados Unidos. Estoy cuenta cuando llegan a Estados Unidos. Los tres monjes rebeldes y la historia de cómo se funda el Cister. Son libros de espiritualidad porque están escritos tipo novelas, pero son de profunda oración, son clásicos de espiritualidad, que decimos son para cultivar la vida contemplativa y de oración, ¿sí? Son libros para degustar, para rezar, digamos. Es muy bonito. Pero bueno, hay que ubicarlos también en su contexto, porque algunos los leen y piensan que hablan de la actualidad y no, son preconcilianos. Pero bellísimo. Digo, lo recomiendo por si alguno los quiere chusmear, buscar, están en PDF, los encuentran en internet. Son bellísimos libros de espiritualidad. En el texto de Incienso Quemado cuentan cómo vienen ellos aquí a Estados Unidos. Y claro, vienen a Estados Unidos y bueno, y los monjes en esa época se peleaban para ver quién eran los más radicales, o sea, quién vivía más al pie de la letra el Evangelio y las constituciones de ellos, ¿no? Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, claro, por seguir la regla rajatabla y ser los más fieles y los más radicales, seguían teniendo los mismos horarios. Pero claro, estábamos en otro uso horario. Tú tenías los mismos horarios, las mismas comidas, los mismos hábitos, el mismo alimento. Claro, en 20 días, de 10 monjes que vinieron, quedaron 3. Se murieron todos. ¿Se entiende? Porque era el esquema. Entonces estaban las peleas entre ellos. Está fabuloso el libro. Se agarran a piñas en el comedor, porque un grupo dice que hay que repensar esto y otro dice no, hay que ser fieles. Entonces meten en cárcel a uno, lo esconden adentro de un sótano, lo dejan preso porque decía que había que reformar el horario. Bueno, fabuloso. Pero es esto que estoy diciendo, ¿no? A veces el siempre se hizo así es un criterio que obtura. Y a veces el siempre se hizo así le cierra la puerta del Espíritu Santo, que es el que hace nueva todas las cosas. Entonces, para pensarlo, digamos. Ahora, esto tampoco quiere decir, Emiliano está en contra de la tradición. No, no, la tradición es necesaria porque es la que nos marca la identidad. El problema es el tradicionalismo. Aquellos que viviendo en el 1800 quieren dialogar hoy con el 2025. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es como para pensarlo, ¿no? Ese criterio a repensar o a cuestionar al menos. Bien, terminamos como los 26 paréntesis que hubo adentro de cada paréntesis. Puede seguir habiendo más. Yo creo que son más interesantes las notas al margen que el contenido, pero bueno, paciencia. Estos son todos apuntes al margen. También hay un libro muy interesante si lees. Yo los tiro, después cada uno que quiere lo chusmea. La familia que alcanzó a Cristo. La familia Que alcanzó a Cristo. Raymond es el escritor, el autor. Son libros, vuelvo a insistir, de espiritualidad, clásicos, son muy clásicos, pero son muy bellos. A mí me han servido en un momento de mi vida, fueron libros que me inspiraron muchísimo oración y realmente. Pero vuelvo a insistir, son para leer en su contexto. Todo esto que hablábamos el encuentro pasado, de la salvación del alma, cultivar el alma, el cuerpo malo, o sea, son cuestiones que hoy no creemos, digamos, que responden a una época, pero hay una búsqueda de Dios, una búsqueda de fidelidad, que eso es apasionante para leer en el libro, realmente es apasionante. Otro libro que es interesante por si alguno quiere pensar, sobre todo para pensar la cuestión de los jóvenes, es el libro que lleva como título No siempre se hizo así, de un salesiano. No siempre se hizo así, de un salesiano muy bueno, un hermano para mí, un amigo, un compañero muy querido que aprecio muchísimo, que es el hermano Iván Ariel Fresia. Es un libro que editó Ediciones Don Bosco, un libro cortito, que se consigue, está bueno. Y bueno, y él nos invita a pensar este criterio del siempre se hizo así y a cuestionarlo. Muy,
Muy interesante, un libro muy corto. Para los que están metidos en la pastoral, por ahí estas cosas están buenas conocerlas, saber que existen y que son partes. En esa colección hay muchísimos libros lindos para pensar la cuestión pastoral. Yo los tiro, no tengo propaganda con ninguno. Así que bueno. Bueno, punto, basta de acotaciones. Entonces ahí nos metimos en este tercer y cuarto encuentro en aquello que llamamos una metodología pastoral. Y decíamos que aquí en Latinoamérica hemos acuñado esta metodología del ver, juzgar, actuar y celebrar. ¿Sí? Decíamos, la íbamos a desarrollar en el encuentro pasado y desarrollamos el ver. Y acá estoy mirando la hora y me quiero morir porque ya se nos fue media hora, no puede ser. El primer libro se llamaba Los tres monjes rebeldes. El segundo, que me están preguntando acá en el chat, el segundo se llamaba La familia que alcanzó a Cristo, el tercero Incienso quemado, y el libro de Ariel Fresia se llama No siempre se hizo así. Después tiene un subtítulo que no me lo acuerdo, Pistas para una pastoral juvenil, no me acuerdo cómo es el subtítulo, es largo, pero bueno, es un libro interesante. Los que vayan a leer Ariel, porque después me va a arder la oreja y yo voy a saber por qué me arde, digamos. Ariel tiene una forma de escribir súper interesante, pero que no es para leerlo arriba del colectivo, eso quiero decir. Ariel es un tipo que hay que sentarse a leerlo, digamos, hay que agarrarlo con paciencia. Fresia, así como suena con ese. Ariel Fresia, Iván Ariel Fresia. Pero bueno, hay que leerlo tranqui, no es un tipo para leerlo en el cole. Porque cruza política, sociología, filosofía, teología. Él dice que no podemos pensar otro criterio que no sea el siempre se hizo así, sino es desde una mirada integral, que traiga la palabra de Dios, las ciencias, la teología, que esa es la mejor forma de leer la realidad. Él va a hablar de interdisciplinariedad, el Papa Francisco va a hablar de transdisciplinariedad. Está. Porque él dice que no solamente con las disciplinas, sino también con lo trascendente, la transdisciplinariedad. Entonces vimos el ver, el encuentro pasado se nos pasó. A mí yo me colgué, ustedes me tienen que cortar, ustedes tienen que ser, por favor, los que cortan. Vimos el ver, hoy la idea es poder, no sé cómo vamos a ver, juzgar, actuar y celebrar. Para eso dije que no me iba a pasar, tengo ahí un cronograma más organizadito. La otra vez lo tenía, pero bueno, nos fuimos por las acotaciones al margen. Habíamos dicho que la metodología no era una producción teórica, sino que brotaba de la misma praxis de Jesús. Era una metodología que condensaba la praxis de Jesús. Usamos el texto, ¿se acuerdan del buen samaritano? Para distinguir el ver y el mirar. Una cosa es ver, otra es mirar. El ver implica voluntad, implica cruzar el corazón. Implica poner el cuerpo. Y decíamos que Ignacio Ellacuría, este teólogo latinoamericano, hablaba de este encargarse de la realidad, hacerse cargo de la realidad, decía él, para ver. Luego, en el segundo momento, teníamos, ¿se acuerdan? El pensamiento cinético, el pensamiento embarrado, estas dos claves para acompañar. Y el segundo momento, no el segundo paso, el segundo momento. Pasos no, porque no es una receta esto, ¿eh? El segundo momento del método es el juzgar. Ignacio Ellacuría habla de este segundo momento como el encargarse de la realidad. ¿Sí? Encargarse de la realidad. Hacerse cargo. Segundo momento, encargarse de la realidad. ¿Qué implica dejarse afectar? Por eso me encargo. Y entonces yo traje otro texto bíblico que seguro no conoce nadie tampoco, pero como la palabra es siempre palabra nueva, me permito leerlo al menos bastante rápido. El texto de Lucas 15, del 11, vamos a leerlo vamos a leerlo completo, del 11 al 32, lo leemos rápido. Lucas 15, 11, que es la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Porque me parece que acá también se refleja el método. Y vamos a intentar desmenuzarlo.
Del Evangelio de Lucas. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de sus habitantes de la región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero a nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Hasta ahí, toda la introducción del texto, toda la disposición del hijo. Ahora viene el núcleo metodológico que queremos desarmar. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Hasta ahí. Después viene la parte del hijo mayor que al menos recordaremos, pero acá está el núcleo metodológico que quiero que revisemos. Fíjense, entre los versículos 20 y el versículo 24 aparecen lo que a mí me encanta llamar los 5 verbos de la misericordia, digamos. A mí me gusta llamarla así, los 5 verbos de la misericordia, y lo que estamos, no nos vamos a bajar la edad, ninguno de los que estamos acá, pero ¿se acuerdan que cuando comprábamos el cassette o el disco, el CD, siempre venía con un bonus track? Se usaba el bonus track, apareció un tema escondido adentro de uno, o aparecía el bonus track. Entonces yo creo que estos son los 5 verbos de la misericordia más el bonus track, digamos. Lo vio, se conmovió. Algunos textos, algunas traducciones, yo hoy me traje la del pueblo de Dios, la vez pasada tenía la de nuestro pueblo, algunas hablan de se compadeció. ¿Sí? Entonces ahí ya está, en el chat nos ganaron de mar. Lo vio, se conmovió, lo abrazó, corrió, lo abrazó y besó. 5 verbos. Vio, conmovió o compadeció. Corrió, abrazó y besó. 5 verbos. Y podríamos decir que el bonus track, ¿cuál es? La fiesta. No solo que hace todo eso, sino la fiesta. Ahora, si lo vio, ¿por qué lo vio? ¿En qué actitud estaba el padre? Estaba en espera. Estaba en espera. O sea, esto, ¿no? Ver la realidad, implica una disposición de espera. ¿Sí? Hacernos cargo de la realidad implica asumir que el hijo se fue. Pero hacernos cargo también implica la espera. Entonces el padre está en la espera. Y si lo vio, es porque esta espera era activa. O sea, estaba dispuesto a verlo. En cambio, podríamos decir, el hermano mayor lo miró. No lo vio. Lo miró. Porque el padre cuando ve, ¿qué ve? Un hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. O sea, ve mucho más. No ve, no mira la pérdida de ganancias, no mira la vergüenza pública, no mira el deshonor, no mira sus bienes que tanto le costaron alcanzar y que ya no están, digamos, hablando de materialismo, y encima que le produjo una sangría en sus bienes, un deshonor, una desautorización, pierde otro bien más al matar, al hacer el asado, al matar su bicho engordado, digamos.
Encima que perdió, pierde más. Pero él ve algo más. Perdón, Graciela. Lo que creo que cuando el hijo le pide sus bienes, el padre tampoco jamás lo echó, le dio su parte y el hijo se fue y él, yo creo que desde ese momento lo esperó, siempre lo esperó, nunca le dijo andate, solamente le dio su parte y el hijo se fue. Y en este momento yo creo que si un hijo viene a su padre y le dice, dame mi parte, los padres lo echarían, le dirían, andate, no quiero verte más. En este momento. Ahora, en ese momento este hombre le dio su parte y lo esperó, siempre lo esperó. Es, es muy contracultural también este pasaje evangélico, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos decir que este es el pasaje evangélico por ejemplo, anti-meritocracia, digamos. Podríamos decir, es un pasaje que si lo queremos leer a los ojos de la meritocracia, nos ponemos en el lugar del hermano mayor, digamos. Es decir, no hizo ni un mérito para alcanzar. Digo, hoy que tanto hablamos de la meritocracia y que lamentablemente se nos ha colado ese esquema que no es católico, para decirlo, ¿no? Siempre surge la catequesis. La gente dice, no, pero el hermano mayor era bueno. Bueno, no hay que tener esa mirada, hay que tener la otra. No solo la catequesis, sino que yo estoy cada vez más alerta, ¿no? En la vida mínima. En la vida mínima. Yo tengo 7 hijos. Y uno de mis hijos, el anteúltimo, se volcó a la adicción, ¿cierto? Hizo todas las macanas habidas y por haber. Pero siempre volvía a mi casa, yo estoy divorciado, siempre volvía a casa. Y cuando hacían las macanas se iba de la madre para que yo no lo vea. Y mis hijas siempre me decían, siempre dice, vos dice, tendrías que darle una patada, dice, y que se maneje así como hace la macana. Yo creo que lo veía, porque yo también siempre decía que se mandaba las macanas, lo esperaba la verdad. Ahí está. En casa tiene 25 años, que maneja, que nos vive con él, con la madre. Y sin embargo, él se está componiendo. Ella, las hermanas mayores la querían judicializar. Y nosotros no hacemos cargo. Vos no tengas que dar problemas. No le digo, yo también soy el padre. ¿Qué van a judicializar ustedes, el padre? Y él está conmigo y poco a poco va mejorando. Ya no tiene la puntada que antes tenía, ya no se droga. Va haciendo un cambio. Visita a su hija. Pero, o sea, que todo un proceso, cosas muy actuales eso. Y aún un día yo fui a una vecina que es evangélica y me dice, mira José, yo le voy a dar un consejo, yo también tengo un hijo con el mismo problema. Usted lo echa a la calle, se lo echa a Satanás en su bolsa, porque no va a vivir peor que así. Y sabe que yo siempre digo, gracias a Dora por el consejo que usted me dio. Y era una madre evangelista. Que luego las hermanas de él, lo veían como el hijo menor. Él hizo todas las macanas y todavía lo seguía atendiendo, le seguía comprando pizzas, le seguía dando a comer, y ayudar a la misma que tenía que darle ayuda de él, pero no está. Y a poco ya le voy a preguntar a la psiquiatra y le digo, ella puede trabajar, activamente, compañero. El autor puede trabajar, ¿cómo que no? Ya está capacitado para trabajar. Empezar a moverse. Ahí está, es un ejemplo bien práctico, hiper práctico, e hiper real. Hiper real, tal cual. Bueno, gracias por compartirlo porque es un ejemplo fabuloso. Lo que yo digo acá es que es por eso esto que escuchamos recién, este pasaje del Evangelio, también nos tiene que ayudar a discernir el momento actual que estamos viviendo, donde se nos cuela la meritocracia por todos lados, ¿no? Se nos cuela la meritocracia por todos lados. Y no es un principio evangélico. Y a veces nosotros tendemos a disociar, ¿no? La política por un lado, la vida social por otro lado, la economía por otro lado, y el evangelio y mi vida de fe por otro. Y ahí hay un error, ¿no? Porque el evangelio no es, volvemos a insistir, no es un criterio como que, no tiene un botón de apagado o encendido,
sino que en teoría debería permear toda nuestra vida. Entonces, ¿cómo leer lo político desde la clave del Evangelio? ¿Cómo leer lo social desde la clave del Evangelio? ¿Cómo leer lo vincular desde la clave del Evangelio? ¿Cómo leer la economía desde la clave del Evangelio? Ese es el desafío más grande que tenemos. Si no se nos cuelan, esta es lógica, ¿no? Si te acordás de catequesis. Bueno, perdón, bueno, no sé si, bueno, perdón si meto la pata después, total, bueno, sí, Henry, vos te encargás de después bloquear. Pero, digo, ¿cuántos lugares, no? Pero yo no escuché catequesis. No escuché lo que dijeron de catequesis. No, que en catequesis aparece también muchas veces esto del mérito, de que en algunas reuniones aparece esto de que, no, pero que el hermano mayor había hecho las cosas bien, entonces, bueno, como un poco esta exacerbación del hermano mayor, o esta... he visto algunas escenas en algunas comunidades donde a la catequista le recriminaban con una libretita, ¿no? No, pero mirá, si mi hija tuvo 6 presentes, 1 ausente, y el otro que tuvo 5 ausentes. Entonces yo digo, pucha, ¿cuál es la diferencia con la escuela? Con la libreta. Tremendo. Entonces, Tremendo, tremendo. Yo vine y yo hice tales cosas, y aquel otro, aquella que nunca viene, y aquel que no hizo, y va a recibir la comunión, y no corresponde que tome la comunión porque no tiene la misma. Digo, mete lógica que no tienen nada que ver con el Evangelio y que son durísimas. Y bueno, no sé, ánimo, eso, basta, porque no vamos a ir por ahí. Entonces, fíjense acá la praxis de Jesús. Lo vio, se conmovió, corrió, lo abrazó, lo besó. Está condensado el ver, juzgar, actuar y celebrar. Lo vio. En el juzgar, que ahora vamos a intentar pensar, claro, pasa en la cabeza, porque no, sería mentira que no pasó por su cabeza mandarlo a la miércoles, recriminarle, cuestionarlo, hacerle alguna serie de observaciones, hacerle una serie de preguntas. Si eso no pasase por la cabeza, diríamos, estamos hablando de un extraterrestre y no de un ser humano. Entonces pasa por la cabeza del ser humano, pero hay un juzgar. Listo, y hay un actuar. Hay un actuar. No lo deja terminar de hablar, lo corta en seco. No lo deja terminar, hay un actuar. Póngale un anillo, vístanlo, pónganle sandalias. Y hagan un asado, porque hay que festejar. Y la fiesta como categoría existencial. No se trata de comer un asado porque no tenemos nada para hacer, entonces bueno, juntémonos a comer o tenemos peña. No, se trata de celebrar la vida. Que la vida tiene la última palabra y no la muerte. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de una categoría más existencial. Por eso esto lo traigo no es para que nos detengamos a hacer una super exégesis, sino para mostrar cómo esta metodología pastoral no brota de un repollo, sino que brota de la praxis misma de Jesús, ¿está? De la mirada y de la praxis de Jesús. Segundo momento, juzgar. Trabajamos el primero, vamos con el segundo, juzgar. Lo primero que tenemos para decir de este momento de la praxis es que, lamentablemente, el juzgar goza de una mala prensa, ¿no? Juzgar es una de esas palabras que lamentablemente nos dejamos robar, digamos, o nos dejamos de vaciar el contenido. Porque decimos juzgar y ya es como una mala palabra. Hoy los pibes dicen, escuchamos pero no juzgamos. Terrible. Porque juzgar es lo que nos hace ser seres humanos, justamente. Nosotros somos seres humanos que nos diferenciamos de los animales porque estamos dotados de inteligencia. No solamente pensamos, sino que somos conscientes de que pensamos. Y porque pensamos podemos juzgar. Hacemos juicios todo el tiempo. Desde la ropa que me pongo para salir a la calle, desde la música que elijo para escuchar, desde los consumos culturales. Todo el tiempo hacemos juicios. Y negar nuestra capacidad de hacer juicios es negar nuestra capacidad de ser humanos. Entonces, algunos mezclan, por eso digo, y entonces cambian el nombre de la palabra. Pero yo soy un férreo
Estoy en contra de eso. Combato la idea de dejarnos robar la palabra juzgar. Porque de a poquito, ¿no? Como que vamos socavando nuestro ser humano. Y nos vamos dejando robar las facultades que nos hacen ser humanos. Escuchamos pero no juzgamos. Es brava esa, digamos. Es brava porque quiere decir como que todo vale lo mismo, todo da igual. Y el hermano que nos cuenta un problema, lo escuchamos, sí, pero después hacemos algo con esa escucha. ¿Se entiende? Porque si no cambiemos el confesionario por una tablet, o cambiemos nuestro espacio de reunión por una oreja impresa en 3D, digamos. Tendría la misma capacidad. Perdón, te corté, quería decir algo y te interrumpí. Eso es lo que voy a decir, pero hace poquitos días era el texto que se leía cuando yo le decía amigo, ¿quién le constituyó a mi juez? Exactamente. Entonces me cuenta compatibilizar Bueno, esa idea. exacto, fantástico. Fíjense que ahí estamos planteando el concepto de... Está excelente porque me hace volver a lo que tenía que decir, porque ahí venía el segundo punto o asterisco sobre el juzgar. En el plano del juzgar tenemos que distinguir los órdenes de justicia. ¿Está? Porque cuando nosotros juzgamos, no juzgamos la justicia divina. ¿Se entiende? Es decir, cuando Jesús dice esto, ¿no? ¿Quién me constituye como juez? ¿O desde dónde me voy a parar para ser juez? Estamos hablando de una justicia mayor, que nosotros no somos quienes para condenar al otro, por ejemplo, ¿no? Entonces la justicia aplicada como justicia divina. Acá el juzgar del que nos habla el método no es esa justicia, es la capacidad de establecer juicios. Juicios. Un juicio, por lógica, es una valoración. ¿Está? Ante esta serie de variables, hago una lectura de las mismas, hago una evaluación y establezco una afirmación sobre eso que estoy diciendo. ¿Está? En el lenguaje lo hacemos siempre. Esto es lo que voy a decir, volvemos a algo que a mí me costó horrores entender en lengua cuando iba a la escuela, el sujeto y el predicado, ¿no? Predicamos cosas de un sujeto. Y después ya se armaba un despelote porque el sujeto tácito y que... No, esas cosas inentendibles. Pero bueno, predicamos cosas permanentemente de un sujeto. Esas cosas que predicamos son juicios. Formulamos oraciones que dicen algo de eso. ¿Está? Por eso esta diferencia entre los órdenes de justicia. Pasa que nuestro lenguaje es un despelote porque usamos la misma palabra. Eso. En otro, nosotros necesitamos el contexto, necesitamos un montón de cosas porque en nuestro lenguaje no tenemos la distinción, digamos, de órdenes, la tenemos que hacer nosotros, esa distinción. Por eso cuando hablamos del juzgar, no estamos hablando del condenar, digamos, por ejemplo, en este caso, sino estamos hablando de más bien una valoración, más... Pero bueno, es toda una operación ahí filosófica, teológica, que no vale la pena entrar. Sí me parece que está bueno esto, por eso es fantástico, de aclarar los órdenes. ¿Está? Entonces el juicio de este padre es suspender todo eso que seguramente le pasó por el corazón y por la cabeza, y decir, no, che, este pibe se había ido, y volvió. Entonces, es esto lo más importante. Yo me gusta imaginarme cómo fue el día después del asado. A mí es un ejercicio que cada tanto hago y me gusta, ¿no? Imaginarme cómo fue el día después del asado. Ok, terminó el asado, se fueron a dormir, comieron, chuparon, festejaron, rieron, cantaron probablemente, como eran las fiestas, ¿no? Y se fueron a dormir. Y el otro día cuando se levantaron, me gusta imaginarme esa escena, ¿no? Cuando el papá fue y puso la pava para el mate y el pibe se tuvo que levantar en algún momento. Y se volvieron a sentar. Entonces me imagino ese escenario, ¿no? Bueno, ahora anda a laburar, bueno, vamos, ánimo, ahora, dale. Digo. Y se encontró con el hermano. Ah, también se encontró con el hermano. Y se encontró con el hermano. Siempre imagino que espero que hayan tenido 2 piezas, porque si no esa noche debe haber sido terrible. Sí. Qué sé yo, digo, interesante para pensar. Y ahí viene el juicio, ahí viene el juzgar, el juicio.
Digo, porque o lo mató el hermano a la noche, no sabemos, qué sé yo, que creemos que no, digamos. O el padre al otro día le dijo, che, bueno, listo, ahora andate, porque la verdad me pasaste vergüenza, o no. Pero todo ese momento del juzgar. Entonces usamos el concepto de juzgar. Juzgar nos ayuda, este segundo momento del método, nos ayuda a no quedarnos con nuestra propia mirada y a que nosotros no seamos el criterio de acción. Entonces, el ver nos ayuda a hacernos cargo de la realidad, el juzgar a hacernos cargo, y nos ayuda a confrontar. ¿Confrontar con qué? Con la mirada del hermano. Entonces, che, ante esta situación, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es tu mirada de esto que está pasando? Confrontar con la comunidad. Confrontar con la palabra. Confrontar con la palabra. A ver, ¿qué tiene la palabra para decirle a esta situación que estamos viendo? ¿Qué tiene la palabra para decirle? ¿Qué aporta el Evangelio a esta situación? Confrontar con el magisterio, confrontar con las enseñanzas de la Iglesia. ¿Qué tiene la Iglesia para decir? ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre este tema? ¿Qué dicen las encíclicas? A ver qué dijeron los papas sobre esta cuestión. Confrontar entonces con la comunidad, confrontar con la palabra, confrontar con el magisterio, confrontar con la tradición. A ver, en la historia de la Iglesia, ¿qué aportes hay de los padres, de los doctores de la Iglesia? ¿Qué aportes hay de la teología para pensar esta cuestión? Y confrontar con las ciencias y el conocimiento. Es decir, tenemos la situación de una persona que, como bien estaba recién, con consumo problemático, por ejemplo. Tenemos el acompañamiento de una persona con consumo problemático. Lo vemos. Che, hay que hacernos cargo de esto, ¿eh? Hay que hacernos cargo. Nos vamos a encargar. Ok, perfecto. Bueno, lo hacemos desde un criterio evangélico, de abrazar la vida como viene, de la no meritocracia, del sostener, de entender que Jesús es camino, verdad y vida. Entonces, digo, tenemos un criterio evangélico, perfecto. La doctrina social de la Iglesia, ¿qué nos propone? Bueno, algunos principios para pensar cómo podemos ayudar, el principio de subsidiariedad, el principio del bien común, la dignidad de la persona, la unidad de la persona. Bien, ahora si nos quedamos ahí, nuestra ayuda se queda en el camino. Bueno, necesitamos la ayuda de la ciencia médica, de la medicina. Che, la medicina, ¿qué propone? ¿Cómo lo podemos acompañar? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Qué dice la psicología? Y no quiere decir que nosotros tengamos todas esas respuestas. Por eso en este momento de confrontación es también el momento donde pedimos ayuda. No tenemos por qué tener todas las respuestas. Entonces, en el juzgar, che, vamos a preguntarle a fulano, que es psicólogo, psicóloga, que sabe de esto, a ver cómo podemos ayudar y dar una mano. Che, vamos a preguntarle a Menganito, que es economista y nos va a poder ayudar a resolver este despelote económico que tenemos en la parroquia. Porque entendemos en el juzgar que no alcanza solo con la buena voluntad. ¿Se entiende? Que la praxis es mucho más compleja y que es integral. Porque el ser humano es integral. Somos una unidad bio, psico, social, espiritual y cultural. No somos un fragmentito de cada cosa. Entonces, porque somos una unidad, la praxis también es una unidad. Hoy trajeron la catequesis y me parece fabuloso, porque es un espacio genial para problematizar. Hoy en la catequesis nos encontramos con un fenómeno que creo que nos pasa a todos, o en todos los ambientes se está dando, que hoy ya no hay que pensar en el acompañamiento del pibe solamente, porque hoy las familias traen muchísimo más problemas que los pibes. Tenemos padres jóvenes con situaciones de consumo problemáticos que repercuten en los pibes. Tenemos situaciones de violencia de género dentro de la familia de la catequesis que podemos elegir ver o podemos mirar solamente. Tenemos situaciones, conversaba el otro día con una gente que fue a casa a buscar unas aberturas que decían,
yo ya no tengo más para alquilar, y tengo la familia, y tengo los pibes, y no puedo, y entonces me estoy armando lo que puedo, donde puedo y como puedo. Entonces podríamos caer con la moralina, ¿no? De no, está mal, es un asentamiento. O podemos complejizar la mirada y decir, che, bueno, a ver, hay que hacer algo urgente, pero hay que mirar con proyección, ¿no? Pues eso no está bien. Entonces, ¿cómo ayudamos a promover a la persona? Había un curita en Ludeña, es muy interesante, que tuve la gracia de compartir, para mí un santo, el padre Montaldo, en Rosario, que el padre Montaldo tenía un comedor, ¿no? Y cuando le preguntaban al padre Montaldo, che, padre, tu pastoral en el barrio, qué bien, tu encarnación, los grupos, y todo decía, no, mi pastoral y la pastoral de la iglesia en Ludueña es un fracaso, decía el padre. No, padre, pero las capillas, los grupos, la comunidad eclesial, no, es un fracaso. Padre, ¿por qué un fracaso? Y porque tenemos un comedor. Que haya un comedor en el barrio quiere decir que fracasamos, decía. Interesantísima la lectura del viejo, ¿no? Muy sabio. Porque decía, es un fracaso que la familia no pueda comer en su casa. Es decir, la evangelización integral fracasó, decía el viejo, ¿no? No, padre, pero eso es culpa de los políticos. No, pero nosotros también. Porque nosotros también promovemos una evangelización integral. Entonces, es interesante el viejo, ¿no? Después decía otra cosa fabulosa el viejo, que esto no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver. El viejo decía, che, los pibes vienen a comer con nosotros y se van a rezar con los evangélicos, porque le ofrecemos tantas cosas, pero un lugar donde rezar. Interesante la mirada del viejo, ¿eh? Proponemos tantas cosas y a veces nos olvidamos de proponer lo más importante, a Dios. También interesante para pensarlo, ¿no? En esto de la integralidad de la praxis pastoral. Entonces, el juzgar es este momento, un momento de confrontación con la palabra, el magisterio, la tradición, con los hermanos y con la interdisciplina, ¿sí? O con la transdisciplina. Es el pedir ayuda, el entender que hoy, 2025, lo que voy a decir puede llegar a sonar feo, entendámoslo juntos y bien. Hoy en el 2025, para encarnar una praxis evangelizadora, no alcanza con la buena voluntad. Es necesaria, pero no alcanza. ¿Se entiende? Es decir, tenemos que pedir ayuda, tenemos que buscar los recursos. Y en esto, en el ser iglesia sinodal, deberíamos también ser mucho más orgánicos en esto. Che, tenemos este problema, listo, levanto el teléfono, pastoral de la salud, tengo esta situación, tengo este problema de salud mental, tengo este problema de consumo problemático, che, pastoral de adicciones, che, no tenemos las herramientas, pero en el ver encontramos este problema. Che, pastoral social, podemos intervenir para ser mucho más orgánicos en esta praxis, de entender que no soy yo el que evangeliza, es la iglesia la que evangeliza. No soy yo el que promueve la praxis pastoral, es la iglesia. Entonces, somos todos corresponsables. Me pongo a pensar, ¿no? Me quedé trabado con esa idea, por eso se las comparto, ¿no? Allá pensar que en este momento, en la punta de la diócesis, allá en Crespo, la Criolla, allá bien en el portón del norte santafesino, como decimos, de la diócesis, portón de la diócesis, ahí hay alguien evangelizando. Y acá, a 2 cuadras de la catedral también. Y si nos vamos para el otro lado, allá contra el río, en el Besia, San Javier, también hay alguien evangelizando. Y somos todos corresponsables de esa misión. Entonces, el juzgar nos anima a esto también, ¿no? Al pedir ayuda, al tejer redes. Hoy es imposible pensar la evangelización sin pensar en redes. Hoy ya no se habla más de la evangelización como una praxis cara a cara. Ahora explico el sentido, ¿no? Como una praxis individual, ¿no? Sino que hoy se habla de los ambientes que evangelizan. Porque se entiende que hay que evangelizar el ambiente, generar un ambiente de evangelización. Porque el 1 a 1 es necesario, pero no alcanza. Entonces, bueno, lo invitamos, vení, vengan a la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas. Los hacemos entrar a todos, como dice Francisco, todos, y adentro no hay nada.
¿Qué hacemos una vez que están adentro? ¿Qué ofrecemos? Entran y enseguida ya le ladramos, no, porque mira cómo viene vestido, no, porque mira la ropa, ¿no? Qué sé yo, para pensar. Entonces, ambiente que evangeliza. Es más complejo, ¿no? Pero hoy los paradigmas pastorales están intentando pensar la idea de ambiente. Perdón, Graciela, te interrumpí. No, está bien. No, vos sabés que yo doy catequesis para hijos de militares. Mira, Yo doy en el batallón de ingenieros y anfibios de Santo Tomé. mira, Sí, y depende, cada 2 años se van trasladando, entonces depende de cuántos hijos tengan en la edad para catequesis, yo les voy dando. Este año tengo solamente 3 niños, uno para comunión y 2 para confirmación. He tenido 30 chicos del primer grupo, después tuve 20 chicos y ahora tengo 3 chicos nomás, pero siempre van cambiando. Y bueno, y siempre les voy diciendo, ustedes cuando ya se van, pueden ir a las iglesias y empezar a dar catecismo, formarse para dar catecismo a donde vayan, le digo. Y siempre se van con esa enseñanza y siempre van entusiasmados, porque algunos vuelven a sus lugares, a sus orígenes. Y acá en la capilla del batallón vienen mucha gente y cuando las recibimos, a ellos muchos matrimonios grandes vienen. ¿Y qué pasa? Los recibimos y el buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anduvieron la semana? Y ella dice que les encantan venir a las misas los domingos porque les gusta cómo los atendemos. ¿Cómo les preguntamos cómo anduvieron la semana? Si anduvieron mal, ¿qué les pasó? Con la secretaria de ahí de la capilla siempre les preguntamos. Entonces se sienten muy acompañados. Todos los domingos es así, siempre estamos en eso. excelente, porque en realidad de eso viene esto que estoy planteando del ambiente, digamos. Hoy se habla por eso de ambientes. Y aparte se habla de ambientes porque hoy se entiende que también, a diferencia de otros tiempos, usamos la lógica de los mapas, de la cartografía, porque decir como que la persona que ingresa al ambiente pastoral pueda trazar también su recorrido, entendiendo que hoy no hay recorridos únicos. Hoy en las escuelas, por ejemplo, antes hablábamos de una trayectoria escolar, hoy hablamos de las trayectorias diversificadas, ¿sí? O de las trayectorias particulares, pero porque entendemos que hay muchas formas de atravesar la escolarización. Bueno, también hay muchas formas de atravesar la vida de fe. Entonces, en un ambiente pastoral, uno puede ir recorriendo también su camino de fe. Y qué cosa más hermosa esa, ¿no? Que sentirse tan acogido de donde yo puedo recorrer mi camino de fe. Yo uno insistir, ¿no? Con esto. Y a veces son cositas tan mínimas, ¿no? Gestos tan chiquitos. No ladrar al que viene. Poder saber quién está, que alguien te reconozca la existencia, ¿no? Mira estos tipos raros que están allá al fondo, bueno, son gente de la comunidad, ¿cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿No? Gestos mínimos, que son estos gestos, ¿no? Lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó. Fíjense que no está citada en la palabra un discurso elocuente, no hay, de hecho no hay palabras. Es una amiga que se ríe, porque ella ya hace un año que estoy yendo a la parroquia, a la familia. Y me dice amigo de una hermana mayor. Y volvemos juntos y venimos juntos. Y se ríe porque yo, o sea, no acuden. Realmente sí pasa, no tocan de nuevo o el que se sienta en el fondo, veo que llegan y saludan hasta me conocen. Y si no te conocen, no. O sea, es como que no estás. Y ella se ríe porque yo digo, José Montenegro encantado. A todos les voy diciendo. Y ella me gasta, me dice, José Montenegro encantado. Y le digo de una manera de que me conocen. Y pero claro, entonces yo ya conozco.
No más. uno más. Yo- Mirá, entonces es importante conocernos entre nosotros. Uno que viene de afuera, ¿no? Yo viví un par de años en San Carlos Norte, 1000 habitantes éramos en el pueblo, ¿no? Ahora en Esperanza un poco más grande, no pasa nada. Pero, claro, ahí nos saludamos todos. Yo soy santafesino, imagínense, llegué allá a San Carlos, bueno, enseguida me hallé, la verdad que muy contento. Saludamos todos, vos sabés que para ir a la ferretería tenés que disponer de una hora, porque no es solamente ir a comprar los clavos, sino que ir a conversar, charlar, tomar mate. Vas a la despensa, es otra hora más, entonces vos tenés que salir más o menos para un changüí de 3. Y si volvés y justo en el taller está el mecánico, y bueno, y están los otros, y bueno, te tomás, pasás un liso, seguís viaje, bueno, es todo un ritual, ¿no? Pero bueno, esto del saludo, del conocernos, saber quién sos, interesante, ¿no? Entonces, bueno, en Esperanza también funciona con la misma lógica, digo, la gente se saluda más o menos. Claro, vos venís acá de repente, entonces yo que soy de acá, imagínense, vengo de vuelta acá, claro, y uno le sale, ¿no? Al saludar, bueno, ¿qué tal? Y te miran raro, te me saluda este loco. Bueno, ¿cuántas veces en nuestra comunidad también nos miramos raro cuando nos saludamos, ¿no? Esa cosa, ¿no? Que pareciera antinatural cuando... Cito Francisco, 2 citas de Francisco, el punto 24 y el punto 47 de la Evangelii Gaudium. Dice Francisco en el punto 24, la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Pablo VI, ¿no? Tenía esta cosa fabulosa que decía, este tiempo no necesita de grandes maestros, sino que necesita de testigos. Y en todo caso escucha a los maestros si reconoce que ellos son testigos, ¿no? Para pensarlo. Y en la 47 dice esto que hizo tanto revuelo cuando lo dijo. A menudo, dice, nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores, ¿no? Quizás volviendo a este dilema de la justicia, nos comportamos como jueces divinos y no como pecadores, básicamente, ¿no? A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la iglesia, este es fabuloso, yo le tengo miedo a los tatuajes, si no me haría un tatuaje, ¿no? Que diga, la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Haría un tatuaje que diga facilitador y no aduanero, digamos, para recordármelo todo el tiempo. Yo, único que hace falta, digo, voy a ver lo que me No, ni loco. Nunca más, Digo, nunca más. interesante esto, ¿no? De facilitadores y no aduaneros. Interesante para discernir, ¿no? Si nuestras comunidades son aduanas o son facilitadoras, ¿no? Jacques Derrida, un filósofo argelino, francés, que es el que habla de la deconstrucción y demás, tiene un texto hermosísimo con Andrew Formantel, que se llama La hospitalidad. Entonces él dice que la hospitalidad es abrir la puerta y dejar pasar sin pedir pasaportes, documentos y demás. Y que recién cuando estén adentro, uno le pueda preguntar quién sos, porque dice que ponerle nombre es reconocer la existencia del otro. Pero bueno, es preguntarle adentro, ¿no? ¿Quién sos? Dice que abrir la puerta sin acercarse a preguntarle quién sos es un gesto tan o igual de violento que no abrirle la puerta. Interesantísimo, ¿no? Lo dice como argelino, como un argelino en Francia, con todos los pelotes de la inmigración, ¿no? En Francia y con todo lo que eso significa. Entonces, después cada uno trace las líneas de conexión que les parezca. Juzgar, entonces, como este momento de confrontación. Entonces, digo, síntesis. Juzgar como momento de confrontación con la palabra, con el magisterio, con la tradición, con la comunidad y con la interdisciplina. ¿Está? Así una acción más eficaz, una praxis más eficaz. Luego viene el momento del actuar, claro, porque esa es otra tentación que tenemos los agentes pastorales. Somos expertos en diagnósticos y nos quedamos en diagnósticos y no pasamos nunca a los hechos, ¿no? Entonces, es el hacerse cargo de la realidad, encargarse de la realidad, y este tercer momento que es cargar con la realidad.
ponerse la realidad a cuesta, diría Ignacio Ellacuría. Porque no se trata solo de ser expertos en conocer la realidad, sino que hay que cargar con la realidad. Ese es el desafío. Jesús carga con el drama de la realidad humana, con el drama del pecado. El Padre carga con este hijo a cuestas. En la parábola del buen samaritano, el samaritano carga con el herido del camino. Acá, vieron, los hogares de Cristo han popularizado algo que es fabuloso, que es esta idea del abrazar la vida como viene. Y bueno, y charlando con muchos de ellos, ¿no? Sobre todo con instructores, bueno, o con el padre Pepe, el padre Charlie, que tuvimos la suerte de conversar, yo siempre les preguntaba, che, pero ¿cómo hacen? Porque ustedes reciben a los rotos de los rotos, ¿eh? Reciben a gente que a uno le da la sensación de que no va más, ¿vieron? Y ellos tienen un paradigma muy acompañado de la salud mental, porque ellos son muy profesionales en lo que hacen, donde ellos plantean como 3 posibilidades, ¿no? Bueno, habrá algunos hermanos a los cuales los erradiquemos y los volvamos a insertar. Habrá algunos hermanos a los cuales los podamos volver a insertar a sabiendas de que el consumo nunca se va a ir. Y hay otros hermanos a los cuales tendremos que hacer que su vida sea lo más digna posible. ¿No? Esto de abrazar la vida como viene. Bueno, para todos hay una respuesta, aún para el más roto. Interesante en el actual. Porque si no, caemos en la tentación de decir, bueno, ya no podemos hacer más nada, ¿no? A veces daría la sensación de que en este mundo, donde todo pasa tan rápido, donde todo, esto que Francisco en Laudato Si reconoce como la rapidación, este mundo que vive en la rapidación, que no se detiene, sino que al contrario, cada vez es más vertiginoso. En este mundo que propugna, Francisco también lo recupera, el nihilismo, como esta pérdida total del sentido de las cosas. En este momento histórico donde el mercado pareciera tener la respuesta a todas las cosas, ¿no? Donde es más importante el precio del dólar que un pibe con discapacidad, o el precio del dólar que un pibe que tiene hambre, ¿no? Donde es más importante el precio del dólar que un educador en una escuela, por ejemplo, ¿no? Donde el mercado parece que rige la vida cotidiana. En ese contexto, lo primero que a uno le nace humanamente es decir, más sí, que se vayan todos al cuerno y que explote todo, ¿no? Pero la mirada de fe, el ser peregrino de esperanza, nos dicen, aún en el contexto más adverso, en la realidad más dura, la última palabra la tiene Dios. Y ese es el motivo de la esperanza. Y por eso hacemos esto. Si no, somos todos unos loquitos, digamos. O sea, estar acá de la noche, con tantos bares cerca, hablando de praxis pastoral, y no estar comiéndonos una pizza y tomando cerveza, es porque hay algo de esto que a nosotros nos pasa en el corazón, hay algo que nos mueve, digamos, y decimos, y no, vale la pena, ¿no? Esto que pasa en los Hechos de los Apóstoles, que me parece fabuloso, ¿no? Los encierran a los tipos, les sacan la comida y estaban chochos. Y los castigan físicamente y están chochos. Y ya se empiezan a calentar los soldados, porque dicen, che, loco, mientras más mal la pasan, estos tipos pareciera que están más contentos, ¿no? Entonces después dicen, no, libérenlos porque son un clavo tenerlos acá adentro, digamos, nos juegan en contra. Y cuando los largan, ¿qué es lo primero que dicen? Che, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hay algo que evidentemente desborda, ¿sí? Que en un contexto tan adverso hace que en nuestras comunidades todavía, aunque seamos pocos, haya gente dando la vida por esto. Y no por la evangelización, dando la vida por Dios. La evangelización es un efecto de esa opción. La opción es por Dios. Entonces uno podría decir, ¿y por qué somos menos? Bueno, quizás porque nos cansamos. Y si nos cansamos, y quizás porque no entendimos esto otro. Porque no nos apoyamos, porque no generamos comunidades. Porque no tuvimos un hermano que nos diga, che, no te veo bien. O que nos sostenga. Entonces, ahí viene el actuar. Este es el momento de la acción. Porque vimos, porque juzgamos, actuamos. Porque no nos da lo mismo que el mundo sea un mundo sin Dios, donde el dinero ocupa el lugar de Dios,
no nos da lo mismo, porque creemos que Dios existe y que su amor puede llenar una vida. Por eso, esta praxis de evangelización. Si no, hay cosas muchísimo más interesantes, más placenteras y más geniales para hacer, digamos. Entonces, pero porque creemos esto, es que no somos profetas de calamidades, sino que somos profetas de la esperanza. Para profetas de calamidades, prendan un rato la tele, pongan el noticiero. No voy a nombrar canales, por las dudas, para que nadie se enoje, pero si uno mira... Por eso dije, no voy a nombrar canales, pero en mi casa, mi señora esposa, que lo puedo decir acá porque total no está, y no se va a enterar, Silvia no le va a contar tampoco, pero nos reímos porque miramos 2 o 3 programas, ¿no? A veces que está la tele como de fondo, ¿no? Porque la verdad que no miramos tele. Pero ahora hicimos el ejercicio de vamos a estar conectados con la humanidad y aunque sea pongamos el tele. Entonces, ¿qué se mira en casa? Se mira un programa de experimentos muy bueno, que bueno, yo escucho y me río, ¿no? Porque la verdad que se mira el programa Cuestión de Peso que aparece a la tarde, que también es interesante. Y había uno más, se me fue el nombre. Y el de Barassi, un concurso que hay de pregunta y respuesta, que está buenísimo, bueno, y es muy gracioso el tipo. Esos son los 3 programas que se miran. Entonces que aprendí a la tele así, de fondo, no es que nos sentamos a mirar. El momento más apasionante para mí es el de las propagandas. Fabuloso. 10 minutos de publicidad, todos de medicamentos. Todas propaganda de medicamentos. Y las que no son de medicamentos son de apuestas. ¿Medicamentos o apuestas? Fabuloso. Describen perfecto el momento actual que estamos viviendo. La hipermedicalización y las apuestas. Fantástico. El Dios dinero y el Dios tapemos la crisis de sentido como pueda. Interesantísimo, ¿no? Entonces, el actuar. El hacer algo. Esta es la dinámica de la praxis. ¿Hacer qué? Hacer que el reino se haga presente entre nosotros en este contexto. Toda nuestra praxis desemboca en hacer presente el reino. Entonces quizás el hacer sea el grupo, sea la comunidad, sea el taller de las tejedoras, sea el taller de Cáritas, sea la catequesis, pero en esta clave, no en la clave improvisada, sino como el fruto de una acción que fue discernida, que responde a un ver. ¿Sí? No que es un manotazo de ahogado, sino que es un proceso, el fruto de un proceso. ¿Cuántas prácticas de nuestras comunidades deberíamos discernir a la luz de la praxis? ¿Cuántas prácticas en nuestras comunidades son prácticas y no son praxis pastoral también? ¿No? Que responden, como decíamos, a otros criterios. Siempre se hizo así. No, pero ¿cómo vamos a cerrar ese grupo si es histórico? Pero no tiene más nada para hacer ni decir, digamos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Y todo eso tenemos estructura. Bueno, no, pero pongamos acá 2 que se hagan cargo. Bueno, y seguimos sosteniendo. ¿No? Nuestra praxis no es discernida, no es juzgada, no responde al ver. Y el celebrar es el momento de la gracia. John Sobrino le agrega a Yacuría y dice, es dejarse cargar por la realidad ahora. Es un momento de gracia. Es la gracia, es cuando nosotros tenemos esos momentos donde decimos, volvemos a casa y decimos, es por acá. Pero no es por acá porque nos sentimos bien, sino porque podemos dar cuenta del paso de Dios por nuestra vida, nuestra historia y por la comunidad. Y decimos, acá estuvo Dios. ¿No? Vieron que experimentamos esos momentos donde nosotros decimos, en esta situación, en esta persona, en esta comunidad, en este momento, aunque fueron milésimas de segundo, pude ver el rostro de Dios. Y es Dios que me habla, en esta persona, en estos padres, en esta situación, en este contexto. Es un momento de profunda gracia, ¿no? Donde nosotros reafirmamos nuestro sí. Que todos lo experimentamos, si no, no estaríamos acá. Todos experimentamos ese momento de gracia. Pero ojo que no nos pase lo que pasó allá en la cima del monte. Maestro, qué bien que estamos acá, hagamos 3 carpas, quedemos. No, hay que bajar.
Está. Hay que bajar, hay que remangarse y seguir, ¿eh? Un ratito, acá, la montaña, la cima, mirar la transfiguración, pero después hay que bajar. Cuidado con esa espiritualidad que todo el tiempo nos tienen allá arriba o nos proponen estar allá arriba. Porque nos hacemos santos abajo del monte, hay que subir la montaña. Pero para subirla hay que bajar. Entonces, hay un autor hermoso que me encanta, González Huerta, que dice bajar al encuentro de Dios. Él habla siempre de bajar al encuentro de Dios. Contra la lógica que entendemos del subir. No, bajar, dice, al encuentro de Dios. Es un libro hermoso que se llama así, ese es el título. Bajar al encuentro de Dios. Preciosísimo. Decía John Sobrino, de Monseñor Romero, que era el obispo santo Monseñor Romero, decía que es fácil para el pueblo tener un obispo así, dice, qué fácil para el pueblo, qué fácil que es caminar como pueblo de Dios con un obispo así, decían de Monseñor Romero. Que Monseñor Romero, cuando le dijeron, che, los que antes te combatían y ahora te aman, dicen qué fácil que es ser pueblo de Dios con un obispo así. Y Monseñor Romero contestó y dijo, no. Error, dice, eso es un error de comprensión. Es fácil ser un obispo con un pueblo así. Es muy fácil ser obispo con un pueblo así. Porque es el pueblo el que me marca, dice, el camino de salvación. Dice, ahí yo tengo que estar y acompañar. Es dejarnos cargar, ¿no? Dejarnos cargar por Dios y entender que la praxis no es humana, sino que es también divina, que es Dios el que obra. Por eso decíamos al principio, ¿no? ¿Cuántas cosas se desarman porque fuimos nosotros y no Dios el que estuvo atrás? ¿Cuántas veces la praxis fue nuestra y no de Dios que camina con nosotros? Entonces, basta, punto, porque nos pasamos de vuelta, cualquiera, otra vez no entendimos, cualquiera, no se puede así. Qué difícil ser docente con alumnos que no te cortan ni no te critican, pero no, gracias, basta, punto. Pidiendo este momento, me parece, gracias, lindo. Yo espero, deseo de todo corazón que al menos algunas de estas cosas nos ayuden a discernir la praxis cotidiana. Quedarnos en el intelectualismo no. Es necesario, hay que pensar. Yo estoy a favor de que hay que pensar. Porque si no pensamos, ahí aparece el maldito, y lo voy a decir con estas palabras, el maldito siempre se hizo así. ¿No? Por eso hay que pensar. Yo sigo con esta premisa hipotética de lo que hacemos, pero raramente pensamos. Bueno. Ojalá que este módulo haya sido una invitación a eso, a pensar, a repensarnos, a pensar y repensar nuestra praxis, a la luz de esta metodología tan rica, tan valiosa, a pensar que hay una diócesis que evangeliza, una iglesia que evangeliza y que somos parte de ese todo que es la iglesia. ¿Sí? Desde ya que mil gracias por la invitación, para mí ha sido un placer, un honor, siempre que me llaman es un alegrón poder venir a compartir. Ya les dije, yo doy clases en un montón de lugares, voy a capacitaciones, viajo a dar capacitaciones, pero venir acá para mí es lo más privilegiado, porque es venir a un espacio totalmente de total gratuidad, donde los que están acá viven algo del orden de lo genuino, que en otro espacio no me pasa, porque hay gente que está obligada, porque tenés que venir a cursar, porque te toca, y acá, entonces por eso es un espacio de muchísimo disfrute, así que les agradezco un montón, estoy a disposición, está mi número, está mi mail por ahí también, después podemos compartir algunos materiales con Alicia también, pero bueno, Sí. Gracias, eso, punto. Una palabra en nombre de todos, porque ese es el sentir. Emiliano Gracia, un profesor de lujo, una persona tan capaz, que estuvo anunciándonos el Evangelio durante 4 encuentros. Fue hermoso, muy práctico. Nos llenaste la cabeza de preguntas, nos llenaste, que me parece que ese es el sentido. Hermoso, seguro nos vamos a volver a encontrar. Y ojalá que sea con una pizza de por medio también en alguna oportunidad. Por favor. No, y yo, si les parece, cerramos con una brevísima cita de Francisco, y con esto, este es el amén final. Dice en Dilexis Nos, la última encíclica, ¿no?, que nos dejó, que me gusta pensar que es como su testamento espiritual, ¿no? Dice en el punto número 20, en el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar que para salvar lo humano hacen falta la poesía y el amor,
Lo que ni un algoritmo podrá albergar será, por ejemplo, ese momento de la infancia que se recuerda con ternura y que aunque pasen los años sigue ocurriendo en cada rincón del planeta. Piensa en el uso del tenedor para usar los bordes de esas empanadas caseras que hacemos con nuestras madres y abuelas, en ese momento de aprendiz de cocinero, a medio camino entre el juego y la adultez, donde se asume la responsabilidad del trabajo para ayudar al otro. Al igual que el tenedor, podría nombrar miles de pequeños detalles que sustentan las biografías de todos. Hacer brotar sonrisas con una broma, calcar un dibujo al contraluz de una ventana, jugar el primer partido de fútbol con una pelota de trapo, cuidar gusanitos en una caja de zapatos, secar una flor entre las páginas de un libro, cuidar un pajarito que se ha caído del nido, pedir un deseo al deshojar una margarita. Todos esos pequeños detalles, lo ordinario, extraordinario, nunca podrán estar en los algoritmos, porque el tenedor, las bromas, la ventana, la pelota, la caja de zapatos, el libro, el pajarito, la flor, se sustentan en la ternura que se guarda en los recuerdos del corazón. Bellísima palabra que me parece nos recuerda la potencialidad de los gestos. Ojalá que después de este módulo podamos revalorizar el cuidado por los pequeños gestos, que son los que hacen la diferencia y son por los que se cuela Dios. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Emiliano, gracias. Y gracias a Alicia también, que no está acá hoy entre nosotros. Pero nos vamos a encontrar. Gracias. Besos para todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buen fin de semana.